Saludos. En esta nueva cápsula veremos otro comando similar a la operación extrusión, pero que tiene la ventaja de que incorpora el comando unión y el comando diferencia en la misma operación. Se trata de presionar tirar. Para este ejemplo tomaremos el ejercicio de la página 93 del libro Dibujo Industrial Conjunto de Despiece para crear entonces el modelo tridimensional. Vamos a comenzar con un rectángulo de 100 por 130 de alto. Esto entonces, si se fijan en el modelo, tiene un círculo de diámetro 40 al centro, más dos pequeñas perforaciones de diámetro 11 milímetros. Vamos entonces a dibujar el círculo aquí. Entonces le colocamos la medida. Ahora vamos a montar primero el círculo en el punto de referencia y luego lo vamos a desplazar. Aplicamos simetría entonces para obtener el del otro lado y ya tenemos el modelo entonces 2D. Si nosotros hiciéramos este modelo con el comando extrusión, deberíamos entonces levantar los cuatro objetos, el rectángulo y los tres círculos, y luego aplicar la operación diferencia. En este caso, el comando presionar tirar tiene la ventaja de que reconoce la intersección de estos perfiles cerrados y define un área o una superficie la cual hay que modificar. Presionamos entonces el comando presionar tirar, marcamos en esta zona, no es necesario marcar el borde porque si hacemos el borde, como ven se ilumina, me va a levantar y va a hacer exactamente lo mismo que el comando extrusión, va a levantar solamente ese perfil. Y lo que yo quiero es lograr en un solo paso la pieza terminada. Hago un clic y como vemos entonces aquí ya ha reconocido inmediatamente que se trata entonces de una zona que tiene unos sacados y ahora bastará con definir el espesor, que en el caso de la operación extrusión, como mencionaba anteriormente, da lo mismo hacia donde indique la altura, siempre es positiva, solo uno indica la dirección. Así que lo voy a dejar hacia arriba, 6 unidades. Cambiamos el estilo visual y tenemos entonces esa pieza terminada. Ahora, un detalle igual que lo que hicimos en la operación anterior o la pieza anterior, seleccionamos, luego mantenemos el botón cargado y lo llevamos a un costado y nos queda entonces la geometría base del modelo, la cual es necesario borrarla. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque si uno quiere hacer otras operaciones, a veces esas líneas dificultan el siguiente paso. También podemos recordar el uso del comando mat con guión bajo, que me va a abrir entonces esta opción para poderle dar una textura. Para que la textura se visualice, entonces cambiamos a estilo realista. Y por ejemplo, le vamos a colocar una textura brillante. No se aprecia mucho ahí el color. Este se aprecia un poco mejor. Bien, en un segundo ejercicio, vamos a preparar aquí. Vamos a realizar el ejercicio de la página 112, que es un soporte que tiene unas perforaciones, una al centro que es un agujero roscado métrico 16 y otras al costado que son unos agujeros métrico 12. Procedamos. En este caso la mejor vista para proceder es la que me permite hacer más fácil el perfil. Estamos hablando en este caso de la vista en corte que aparece frontal y a ella entonces le vamos a realizar entonces la figura
el perfil que nos permita llevar entonces al ancho de la figura. Iniciamos. Voy a hacerlo con el comando rectángulo y en este caso tenemos un rectángulo de 166 por 80. Luego podemos apreciar que esto tiene un sacado en esta parte y ese sacado tiene un ancho de 10 por una altura de 36. Entonces voy a hacer precisamente un rectángulo, lo voy a montar por aquí, de ancho 10 por una altura de 36. Y esto entonces está desplazado 12 unidades hacia arriba, así es que aplicamos desplazar 12 unidades. Ahí está. Ahora, por este lado tenemos otro rectángulo que tiene 92 por 38. Me desfaso aquí la medida base, que son 32. Y aplicamos entonces 92 por menos 38. Y luego esto tiene una línea que une ese punto y tiene 60 grados. Observen entonces que es una simplificación para obtener esta zona, que es la zona que está yurada. Ahora, además, aquí al centro tengo un agujero. Hay varias formas de poder realizar este modelo. Podría ser una simetría con el agujero y luego entonces un espejo y logro la figura. Podría ser la figura con la extrusión completa y luego posicionar los agujeros. Voy a realizar particularmente las dos operaciones. Voy a dejar una copia de esto. Ahí. Opción 1. Voy a sencillamente darle el volumen y luego lo voy a agujerear. Lo coloco entonces en perspectiva. Aplicamos el comando, en este caso presionar tirar, para que me reconozca el contorno interior, la superficie. Ahí ustedes ven que aparece. Y a esto entonces le damos el ancho completo de la figura, que son 86 unidades. Cambiamos a la representación tono gris para poder apreciar entonces el resultado. Ok, ahora para taladrar entonces al centro necesito particularmente encontrar el punto a la distancia de 94 y justo al medio. Para ello entonces podemos valernos de una línea nuevamente de referencia desde este punto medio y que tenga entonces la longitud correcta, que son los 94. Ahí. Ahora, para poder entonces generar el círculo, es necesario que esté en esta cara en particular en el plano XY. Como vemos actualmente, en este caso la dirección aquí es Z, no me sirve. Por ende entonces debemos cambiar de plano. Luego entonces vamos a la vista personalizada y cambiamos a una vista donde podamos ver esa cara en particular. En la cara superior tenemos entonces esta vista. Luego entonces la cara frontal será esa vista. Ubicamos el archivo de la plataforma que dice tablas roscas taladro 1 y en este caso para el métrico 16 el agujero previo al roscado, vale decir el diámetro del agujero que veríamos en este caso, para un métrico 16 corresponde a 14 milímetros. Así es que vamos a realizar un agujero aquí de radio 7. Ahora, el comando presionar tirar, como decía adelante, tiene la ventaja de que utiliza o permite aplicar estos comandos directamente. Yo, en el caso tradicional, debería hacer una extrusión de este objeto hacia allá y luego sustraerlo. Pero este comando permite hacer lo siguiente, miren. Presionar tirar, me paro al centro, hago un clic
Y si lo saco hacia acá, esto le añadiría un pin, un pasador o esta forma saliente y quedaría unida. Pero si lo hago hacia el lado contrario, a pesar de que lo muestra sólido, una vez que yo haga clic, esto queda perforado. Eso entonces es una gran ventaja de este comando que permite modificar rápidamente el cuerpo sólido. Además, aunque en este caso no tiene ninguna utilidad, permite modificar el tamaño. Por ejemplo, si yo hago clic en esta superficie que ya está creada, la podría reducir, por ejemplo, a la mitad en esa forma. Listo entonces la perforación. Cambiamos de vista a la vista izquierda para entonces poder generar las perforaciones en esta posición. Izquierda entonces. Bueno, en la vista que tenemos aquí vamos a ubicar la distancia entre centros que, de acuerdo al plano, dice que hay 58. Desde el centro entonces hacia acá hay 29 y esto está justo a la mitad. Ahora, si sacamos la diferencia al revés, tenemos 86 menos 58. Podemos entonces sacar aquí una calculadora con control 8 y podemos hacer entonces este cálculo. 86 menos 58 y a la vez entonces dividir en 2, 14. Vale decir que desde este punto medio hacia acá necesito 14 unidades para encontrar el centro. Utilizamos línea, buscamos el punto medio de esta referencia y en este caso entonces en esa dirección hay que avanzar 14. Ahí está. Ahora aquí hay un detalle importante. Si nosotros observamos el modelo, esto tiene una terminación de punta de broca. Si yo lo hago directamente, como dice este ejercicio aquí, este agujero, el agujero tendrá entonces un fondo plano. Y luego para darle la forma cónica, podría utilizar el comando achaflanar. Pero vamos a aplicar lo siguiente. Voy a volver esto a la vista superior y voy a generar la mitad de la perforación con la punta y entonces ahí voy a aplicar una revolución y luego entonces la voy a llevar al punto centro que está definido en ese lugar. Voy entonces a la vista superior y voy a dibujar. Voy a sumarle a los 35 que da la profundidad los 10 que tiene el ancho. O sea, voy a tener un rectángulo de 45. Y como este es un métrico 12, yo necesito saber que para el métrico 12 el diámetro es 10.2. Así es que 45 de largo, coma 5.1, que es entonces el radio. Y ahora aquí entonces necesito hacerle una punta con el ángulo para que me dé el ángulo entonces de la punta de la broca y que de acuerdo a lo comentado, ¿cierto? Tiene que ser 59 grados. Ahora, un pequeño truco para no tener que modificar ni crear región sería tomar este punto, una vez que está seleccionado, ¿cierto? Hacer clic y estirarlo en forma horizontal hasta que coincida. Con eso entonces está listo en forma de rectángulo cerrado, no lo hemos quebrado, no lo hemos modificado, pero sí le dimos el ángulo correcto. Ahora entonces esto lo seleccionamos, ejecutamos revolución, tomamos ese punto, el de acá, y tenemos lo que sería nuestra broca virtual para poderla entonces aplicar en el lugar correcto. La seleccionamos, aplicamos el comando desplazar desde el centro hacia el punto centro. Ahí entonces está insertada. No necesito hacer de nuevo el mismo modelo de la punta de la broca, sino que sencillamente bastará con que le haga una simetría.
Y para ello entonces vamos a verlo en una vista izquierda otra vez. Seleccionamos, aplicamos simetría, buscamos el punto medio y generamos entonces la copia. Ahora entonces ya tengo el modelo en esa posición y entonces ahora sencillamente resta hacer la diferencia, cuerpo sólido de mayor volumen, enter, un barrido, enter. Ahí entonces quedó la punta como broca. Cambiamos el estilo visual a estilo alambre, cambiamos la vista superior y ahí entonces podemos ver eso. Hay que notar que en 3D no se practica hacer la rosca, se podría hacer simular y que quedaran los dientes puestos, pero no tiene utilidad y tampoco tiene mayor beneficio mostrar la rosca en este caso. ¿Ya? Así que por eso no se coloca. Nuevamente el modelo sólido lo sacamos haciéndole un clic, manteniendo el botón cargado y lo arrastramos hacia un lado para que se note mejor. Cambiamos acá, tono de gris, clic, botón cargado y lo sacamos. Todo esto entonces que nos quedó geometría de referencia y que borrar. Esa era entonces la alternativa 1 para generar el modelo. La otra es quizás un poco más fácil porque se ahorra uno o dos pasos, pero no es mayor, significativamente mayor rapidez, no tiene. Veamos entonces. Aplicamos nuevamente el comando presionar tirar, pero antes de en particular vamos a hacer esto. Vamos a colocar la vista superior. Voy a dejar al tiro hecho la mitad de la perforación. Voy a generar un rectángulo. Desde aquí entonces hacia acá el eje está a 94. Hacia arriba entonces esto tiene una altura que yo estime conveniente. Por ejemplo, podrían ser los mismos 42 de alto o pasante, da lo mismo. Y lo importante es el ancho. 8 es el ancho y lo voy a dejar de 50, por ejemplo. Ahora aquí puedo hacer el siguiente truco. Voy a crear una capa auxiliar. Y lo que voy a hacer entonces es ocultar este objeto. Lo voy a cambiar a auxiliar y lo voy a ocultar. ¿Para qué es eso? Para que el comando de presionar tirar no reconozca ese rectángulo, porque si no estaría interferido y no me va a resultar. Ya no resulta porque estaría cortado el perfil aquí con una línea y por lo tanto me daría una situación que no es la que quiero. Presiono entonces presionar tirar y le voy a dar hacia abajo el ancho a la mitad entonces del modelo, que serían 43. Ahora voy a encender mi capa auxiliar y la voy a revolucionar. Podría haberla revolucionado antes también perfectamente sin ningún problema. Revolución entonces entre ese punto y ese punto. Ahí está. Ahora entonces vuelvo a la vista superior y vuelvo a hacer el asunto de la broca virtual. Dijimos entonces que era un cilindro de largo 45 por alto 5.1. En esta esquina entonces montamos una línea que tenga 59 grados. Y luego entonces hacemos clic, tomamos ese cuadradito con un clic nuevamente y lo estiramos hacia adelante. Borramos la línea de referencia y revolucionamos entonces esta figura respecto a ese eje. Ahora giramos el modelo y necesitamos entonces, respecto a esta referencia, ahora son 29 hacia abajo, hacemos una línea desde aquí hacia acá, 29.
Luego entonces tomamos el objeto y lo movemos desde el centro. Aquí también una particularidad. Cuando ejecutamos el comando desplazar, si por ese motivo no nos da el punto y nos aparecen muchos puntos en conflicto o no nos da el que queremos exactamente, recordamos que podemos apretar control, botón derecho, y podemos explícitamente decir que busque solo el centro. Por lo tanto, aquí como ustedes ven ahora paso por todos los lados, intersección, etc. Y lo único que me va a dar es el centro en ambos lados. Elijo el centro. Lo mismo ocurre con el punto destino. Si hubiera muchos puntos en conflicto, muchos lugares donde se pierde, ¿cierto?, la referencia, podría entonces expresamente o explícitamente con control botón derecho, en este caso elijo punto final y la única opción entonces que me va a marcar es esa. Una vez entonces que logré montar mi broca virtual más este cilindro que va a marcar la mitad del agujero central, aplicamos el comando diferencia y tenemos entonces el modelo listo, pero a la mitad. Ahora entonces cambiamos la vista izquierda. Este lo vamos a desplazar para otro lado para poder observar. Y aquí entonces está la mitad. Seleccionamos el modelo, aplicamos la simetría. Ahí entonces está la simetría. Y para unir entonces las dos partes, sencillamente aplicamos el comando unión y con eso terminamos. Nuevamente es necesario desplazar esto para un costado para borrar la geometría base. Con esto entonces terminamos la cápsula de el comando presionar tirar.